Hola nuevamente a otro chupito de economía para jóvenes. En nuestro vídeo anterior, en el número 3, estuvimos explicando por qué suben los precios, es decir, por qué se crea la inflación. En esta ocasión lo que quiero es explicar quién genera la inflación, quién hace que suban los precios. La respuesta es el gobierno, las políticas erróneas del gobierno. De los gobiernos en general. Da igual que sean de derechas o de izquierdas. Es una cuestión técnica. ¿Cómo se pueden subir los precios o cómo se puede generar esa situación de desequilibrio entre la cantidad de productos que hay en el mercado y el dinero que hay en el mercado, que sean equilibrados para que no haya exceso de ninguna de las dos? Puede haber pequeñas variaciones, pero estamos hablando de excesos grandes, sobre todo de más dinero que producto en el mercado, y eso es lo que va a producir la inflación. Eso se puede generar de dos maneras. La primera forma es por el aumento de impuestos, ¿vale? El gobierno, por algún motivo, que eso será tema a tratar en mi siguiente vídeo, en el número 5, ¿vale? En este vídeo no voy a entrar del por qué el gobierno aumenta los impuestos, ¿vale? Y las consecuencias que tiene. Pero sí que puedo simplemente decir, si aumento los impuestos, lo que va a suceder es que todas las empresas van a tener, en general, unas cargas, unos costes más grandes en sus productos. Una empresa va a tener que pagar impuestos por sus trabajadores mayores, por lo tanto les va a costar más. Va a tener que pagar mayores impuestos por distintos conceptos, por transporte de las mercancías, para fabricar las mercancías, si suben los impuestos en los carburantes, energía, etcétera, etcétera. Si suben las tasas de otro tipo de materiales, como ahora mismo, por ejemplo, las tasas de los plásticos, una nueva tasa de plásticos que va a costar tanto como la factura de la luz de una empresa, prácticamente, que utiliza plásticos para sus productos, ¿no? Por lo tanto, todos estos costes por el aumento de los impuestos hacen que los productos sencillamente cuesten más caros. Por lo tanto, ahí, al tener, ya está la explicación del por qué suben los precios, por un lado, y esto también es una inflación, ¿correcto? La otra manera, el otro razonamiento, es porque el gobierno genera una serie de políticas que le hacen gastar más dinero, ¿vale? Entonces, cuando el gobierno genera políticas y tiene cosas que aumentan los costes del Estado, en lugar de subir los impuestos para poder recaudar ese dinero, como hemos dicho hace un minuto, lo que puede hacer es no tocar los impuestos y darle a la maquinita de imprimir dinero. Entonces, cuando le da a la máquina de imprimir dinero, al principio el efecto es bastante engañoso, todo parece ir bien o a mejor. Sin embargo, al introducir más dinero en el mercado, produce el desequilibrio de que hay más dinero, y esto lo hemos tratado en el vídeo anterior, en el número 3. Al haber más dinero disponible, todo el mundo empieza alegremente a gastarlo, evidentemente, para tener más productos, más cosas, etcétera, etcétera, de manera que empiecen a escasear los productos debido a que estamos pagando con un dinero que realmente no tiene productos a los que va a corresponder. Es decir, estamos hablando de cuando le damos a la máquina de imprimir, automáticamente bajamos el valor del dinero porque estamos hablando de una máquina, de una impresión caprichosa, que lo hablamos también en el vídeo, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo. Hablamos creo que fue en el segundo. Hablamos de un incremento de la cantidad de dinero del mercado caprichosa, es decir, que no corresponde a que hay más productos en el mercado, por lo tanto necesitamos más papelitos de colores para poder comprar estos productos, porque acordaros que no estamos en la época del trueque. Entonces, en lugar de llevar una cosa y cambiarla por la otra, lo que llevamos es un papel
que corresponde a algo que yo tengo, que cuando yo te doy el papel es como si te dijera un papel donde pone esto vale por una gallina que yo tengo en casa. Entonces tú le das esto al tío, a otro, ese señor, este papel va circulando por ahí y cuando uno necesita una gallina, viene a mi casa, me da el papel y efectivamente yo, lo prometido es deuda, en ese papel ponía que yo tengo una gallina, entonces yo le doy la gallina. Es decir, no es que venga a mí con el papel y le digo, no, no, yo aquí no tengo nada. Pues justamente cuando imprimimos billetes, esa es la situación que se genera. Se generan papelitos que no tienen correspondencia en productos. Entonces llega un momento en el que tú le das ese papel a alguien y le dices, quiero tal cosa, y dice, no, no, es que ese papel no vale nada. Es papel impreso por demás y no corresponde a ningún producto. ¿Vale? Las explicaciones técnicas muy exhaustivas existen en Internet de cómo al final acaba produciéndose esta situación. Insisto, Juan Ramón Rayo es muy buen economista y tiene bastantes vídeos y otros también, otras personas también las tiene que lo explican muy bien. Es una solución momentánea, pero acaba aumentando los precios y consecuentemente trayendo inflación. Cuando hay muchos billetitos en el mercado, muchos más que los productos, lo que nos va a suceder es que vamos a comprar cosas, va a llegar un momento que esas cosas van a escasear porque las compramos sin necesidad y sin haber equivalencia entre billetes y cosas. Otras personas que también tienen un montón de billetes van a ir a por esas mismas cosas y le van a decir que no hay esas cosas, no las hay. Entonces, hasta que da tiempo a volver a fabricar, etcétera, etcétera, que sería lo ideal, ¿no? Que yo voy y demando cosas y que el gobierno en un momento determinado ni subiera los precios ni metiera más dinero en el mercado, permitiendo que las industrias, al haber demanda, que no las pueden satisfacer en ese momento, porque mientras que no las van a satisfacer, van a subir los precios, porque yo voy a ofrecer más billetes por ese mismo producto. Voy a decirle, oye, tírate el rollo, en lugar de, ¿cuánto costaba? 30, te doy 40. Y el vendedor se va a buscar la vida de conseguirlo a 40 o te lo va a vender a ti en lugar de al otro. Le va a decir, coño, pero si me están ofreciendo 40, pues yo subo el precio. Va a subir el precio y se va a subir el precio, sencillamente porque hay más dinero en el mercado, las cosas van a subir de precio porque la gente al haber escasez estará dispuesta a pagar más dinero por las mismas cosas para poder conseguirlas. Considéralo como si lo intentara sobornar al que vende, ¿vale? Entonces, pero esto a gran escala, evidentemente. Entonces, si las empresas reaccionan al recibir esa cantidad de dinero adicional, empiezan a contratar gente, etcétera, etcétera, y producen más productos hasta equilibrar la cantidad de dinero que hay con la cantidad de productos que hay, llega a una situación de estabilidad, tarda meses o años en llegar eso, y entonces baja la inflación, baja la subida de precios y volvemos a estar otra vez en equilibrio. Fíjate que, aunque esto lo vamos a tratar en un vídeo posterior, estas situaciones ocurren mucho en los países de Sudamérica, donde hay una inflación enorme debido a políticas constantemente erróneas, mucho clientelismo, crear estructuras estatales para colocar amigos, despilfarro, corrupción, etcétera, etcétera, y claro, se necesita más dinero. Entonces yo le doy a la máquina y ahí tienes el problema, ¿vale? O subo los impuestos Lo que pasa es que hay países que subir los impuestos es muy impopular, por lo tanto no lo hago porque la gente me puede dejar de votar, porque es muy visible. Entonces, ¿qué hago? Meter dinero, y al meter dinero quedo muy bien, y de momento no le subo los impuestos, no cabreo a los votantes, cojo sus votos, me vuelven a elegir y Dios dirá, ya veremos el siguiente gobierno o cómo me las apaño o pido deuda para poder hacerle frente a la situación que yo mismo estoy creando, tirando la pelota más lejos, pero esto es un poco la explicación. Gracias por estar ahí, espero que haya servido esta breve explicación de quién genera la inflación, y en un próximo vídeo explicaremos por qué se gasta más dinero en los gobiernos, dando algunos ejemplos para que entendamos qué consecuencias tienen
las cosas que van haciéndose en el mercado. Hasta luego, chao.